tardes, bienvenidos a todas y a todos a este nuevo conversatorio para pensar la protección de la salud mental en el contexto de la pandemia del COVID-19. Y en este conversatorio nos acompañan como invitados colegas de distintos dispositivos, colegas muy potentes y muy comprometidos con el campo de la salud mental, y que trabajan en distintos dispositivos, y nos van a compartir un poco su experiencia en este difícil contexto en el que nos está tocando vivir. Yo antes de presentarlos quiero decir que son dos dispositivos que, además de ser muy interesantes para pensar, nos van a ayudar a poder instalar en la agenda de la discusión del campo de la salud mental dos estrategias que no están, esto es una opinión personal, que no están lo suficientemente visibilizados, ¿no? A partir de la Ley Nacional de Salud Mental, los hospitales generales han tomado un lugar protagónico para evitar la institucionalización psiquiátrica, pero uno de los dispositivos que se presenta hoy es el Centro de Salud Mental número 1, Hugo Rosarios, que es un centro de salud que, bueno, nos van a contar con una larga historia en el campo de la salud en nuestro país, y creo que visibiliza la potencia que tienen los centros de salud mental, que son centros específicos que solamente se dedican al campo de la salud mental, en el contexto de lo que sería una planificación de servicios de salud, o una planificación para la transformación de los modelos de salud en nuestro país. Entonces me parece que, si bien hay muchos municipios que tienen centros de salud mental, y algunas provincias que también los tienen, me parece que no está suficientemente visibilizada la potencia que tienen. Y para esto nos acompañan Patricia Álvarez Unino, Vicente de Géminis y Florencia Brown, con quien tenemos, una historia de mucho tiempo de haber trabajado juntos. Trabajamos juntos en el programa de atención comunitaria, por lo cual me une un inmenso reconocimiento y afecto a ambos. Patricia coordinó conmigo el programa de atención comunitaria a niños, niñas y adolescentes, y que cerró, que el gobierno macrista cerró hace ya unos años, y en el cual todos participábamos, y fue, yo entiendo, también una potente experiencia para evitar la institucionalización de niños y jóvenes. Y Vicente, además, es egresado, magíster de la maestría en salud mental comunitaria, con lo cual es de la casa. O sea que todos muy amigos queridos y bienvenidos a este conversatorio. Y el otro dispositivo, a mí me parece que es uno de los dispositivos más novedosos que hay hoy, que es un colectivo de psiquiatras que armaron un colectivo de psiquiatras en red, digamos, ¿no? Y ahí nos acompañan Ana Igoa, Juan Coste, Carlos Tisera, y Juan y Carlos, cuando eran mucho más jóvenes, pasaron por el programa, trabajamos mucho tiempo juntos cuando trabajaban en el Hospital Gutiérrez, y también, digamos, construyeron, yo creo que en el campo de la salud mental en la ciudad de Buenos Aires, un modo distinto de ver. Y es muy raro, y ahí por eso me parece interesante poder contar con la posibilidad de un colectivo de psiquiatras en red que desde una perspectiva de derechos humanos viene acompañándonos a trabajar en esto. Así que, más que agradecidos, no podríamos tener mejores invitados para que nos contaran los modos y proyectos innovadores que estuvieron pensando en el marco de este triste y difícil acontecimiento por el cual estamos transitando. Así que muy bienvenidos y bienvenidas. Empezamos un poco contando el proyecto del Centro de Salud Mental número 1, así que Patricia Álvarez Unino, que es la coordinadora del área asistencial, nos empieza a contar respecto a esto. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Alejandra, por la invitación. Muchas gracias a la Universidad de Lanús y al doctorado de Salud Mental Comunitaria. Para nosotros es un honor y un placer enorme estar acá, por lo que, bueno, implica esta presentación para poder compartir y debatir lo que estamos atravesando y lo que estamos pudiendo hacer con nuestras prácticas, pero además también es un placer enorme poder estar compartiendo esto con amigos y compañeros de tantos años con los que hemos compartido otras ricas experiencias. Antes que nada, antes de empezar a contar un poco lo que ha pasado con nuestros dispositivos,
A mí me gustaría poder situar algunas cuestiones en esto de lo que es la protección de la salud mental en el marco de la pandemia. Para poder ubicar algunas tensiones que se fueron produciendo y que siguen, y que me parece importante poder ubicar, sostener, soportar y no anular. Una de las tensiones me parece muy importante es cómo en este contexto poder adecuar nuestras prácticas a la nueva situación, o sea, la situación de la emergencia sanitaria, COVID, de la pandemia, y al mismo tiempo poder seguir sosteniendo la especificidad de la intervención en salud mental. Esta es una de las primeras cuestiones porque al menos a nosotros nos pasó, y creo que a la mayoría de los con los que hablamos, que cuando empezó la emergencia, esto arrasó en un primer momento cualquier pensamiento por fuera de la emergencia COVID y la salud mental quedó un poco desdibujada. Entonces a mí me parece que esta tensión es muy importante poder sostenerla entre poder adecuar nuestras prácticas a la situación actual y sostener la especificidad de nuestras intervenciones en salud mental. Y al mismo tiempo que estamos todo el tiempo muy atravesados por las recomendaciones, por los protocolos que son absolutamente necesarias en este momento para sostener la coordinación institucional, también poder, desde una perspectiva de derechos, rescatar lo singular de los padecimientos subjetivos tal cual como se presentan. Y en ese sentido es un trabajo muy artesanal. La otra tensión que se presentó muy intensamente al comienzo y que se sigue presentando y que creo que hay que poder transitarla, tiene que ver también con el cuidado, las prácticas de cuidado, en lo que se podría pensar como una falsa dicotomía entre el cuidado de los usuarios y el cuidado de los trabajadores. Me parece importante porque en este contexto las instituciones nos tenemos que dar esta posibilidad de reflexionar acerca de los múltiples cuidados, los cuidados de los usuarios, los cuidados del equipo, los cuidados de los trabajadores, porque bueno, cuando los colectivos de trabajadores se rompen, la calidad de atención también se rompe, ¿no? En este sentido fuimos encontrando modos, no sin conflicto, no sin vaivenes, que fueron modificando las prácticas. Entonces, a mí me gustaría, bueno, hacer una pequeña presentación del Centro 1, porque algunos nos conocen y otros no, y después poder ubicar en 4 grandes ejes divididos, prolijitos, aunque las cosas no son prolijitas. El Centro de Salud Mental, como decía Alejandra, es un centro monovalente. Pensé que no se escuchaba. El Centro de Salud Mental es un centro de atención monovalente, en salud mental ambulatorio, con coordinación interdisciplinaria e interinstitucional, y con una fuerte participación de la comunidad en lo que es la prevención y la promoción de la salud. Estamos ubicados en la Comuna 13 de la Ciudad de Buenos Aires. El área programática es el área programática 12, que comprende las comunas 12 o 13. Supuestamente, y no supuestamente, estamos en un área favorecida de la Ciudad de Buenos Aires, porque estamos en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires. Sabemos que la Ciudad de Buenos Aires tiene niveles de inequidad muy importantes, pero aún estando en una zona favorecida de la Ciudad de Buenos Aires, las nuevas conformaciones territoriales que tienen las ciudades hoy en día hacen que los territorios tengan unas disociaciones donde en lugares muy ricos también hay bolsones de pobreza. Nosotros tenemos en nuestro barrio, el barrio, por ejemplo, Mitre, que es un barrio vulnerable, rodeado de zonas muy favorecidas. Y por otro lado, a nuestros centros llegan usuarios provenientes tanto de los barrios de Cogran, Saavedra, Núñez, Belgrano, pero también llegan personas de lugares lejanos
porque como somos un centro muy específico en ciertas intervenciones de salud mental, donde abordamos ciertas problemáticas complejas, nos llegan derivadas personas que vienen derivados por otros efectores del sistema de salud y también por el sistema judicial, el sistema de educación y además por nuestra cercanía con la zona norte del AMBA también recibimos mucha población de provincia. Entonces, bueno, tenemos también esta amplia población. Entonces, con respecto a esto, son importantes las redes que hemos podido ir haciendo para tener un criterio un poco más territorial en cuanto a la intervención. Entonces, el Centro de Salud Mental tiene como organización habitual 3 grandes sectores: consultorios externos, con todo lo que es la intervención de un consultorio externo, 2 hospitales de día, uno de adultos y uno de niños, y un área comunitaria. Tiene una característica que creo que ahora se ha modificado, en ese sentido es bueno, que está dividido por equipos, y esto, si bien tiene una forma de organización, también tiene cierta problemática que yo ubico como una problemática, que es un modo de funcionamiento donde muchas veces los equipos funcionan como islas. Bueno, esto la pandemia nos obligó a, de alguna manera, reformular. En este momento, cuando comienza la situación del aislamiento, las modificaciones que se fueron dando podríamos ubicarlas en 4 sentidos. Por un lado, tuvimos que reforzar y adecuar los dispositivos existentes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿qué empezaron a hacer cada uno de los equipos con sus prácticas? Es decir, todos los equipos siguieron sosteniendo la atención en forma remota, con las dificultades que esto trae en algunas situaciones. Los consultorios externos siguieron trabajando a través del teléfono o de videollamadas o de Zoom. Los grupos se sostuvieron, los equipos de familia, de niños, de comunitaria. Se hicieron varias intervenciones a través de carteles o videos para poder llegar a la población. Sabemos que mucha de la población que atendemos no todos tienen acceso a la tecnología, con lo cual también esto es una limitación. Bueno, todos los distintos equipos sostuvieron la práctica que venían realizando con estas modificaciones. Esto tuvo que ver con la modificación de los dispositivos existentes. Otra, y ahí voy a ir, tuvo que ver con la creación de nuevos dispositivos, porque hubo que adecuar el modo en que veníamos funcionando. Después voy a ir a eso. Lo otro fue la articulación con las redes, las redes del área programática, que retomamos para poder trabajar articuladamente, por lo que empezó a pasar con los ESAC del área y con el hospital, que quedó muy tomado con el trabajo específicamente con la emergencia COVID, y las redes con otros programas, ¿no? Nosotros empezamos a trabajar primero con un mail y una línea telefónica para nuestros usuarios, y después empezamos a trabajar en articulación con el programa de Salud Mental Responde, que ese es un programa que funciona hace mucho tiempo en la Dirección de Salud Mental, pero que empezó a pedirle a todos los hospitales que empezaran a brindar también esta prestación. Y también la intervención que se empezó a hacer con los hoteles. Primero con los repatriados que se alojaron en los hoteles, y después, y actualmente, con las personas con COVID positivos que están alojadas en los hoteles. Entonces, bueno, y lo último, digamos que estos 4 grandes ejes: la adecuación de las prácticas
de los equipos, los nuevos dispositivos, la articulación en redes, y el último dispositivo es la adecuación también de la capacitación de los concurrentes, de los residentes y de todos los profesionales a la nueva situación. Me voy a detener en los dispositivos que tuvimos que armar a partir de la nueva situación. Y estos fueron, bueno, una instancia de triage, porque por la situación en que, si bien nosotros no somos un CESAC, o sea, nosotros no tenemos atención clínica ni de otras especialidades, somos un centro específico de salud mental, sí había que tener cierto nivel de cuidado en el ingreso a la institución, tanto de los profesionales como de los usuarios. Entonces hay una instancia de triage, farmacia para el expendio de la medicación de los pacientes que vienen a buscar su medicación, demanda espontánea y atención telefónica. En estos 4 dispositivos que se armaron, armamos equipos donde todos los profesionales de la institución, por día tenemos equipos que van rotando en esos dispositivos. Y estos dispositivos tienen una lógica transversal. No es que pensamos esta lógica de inicio, como suele pasar muchas veces cuando armamos cosas, ¿no? Sino que, bueno, fue la lógica que encontramos para empezar a dar respuestas a las nuevas necesidades, pero esto produjo un efecto interesante. Era una institución que me parece que venía funcionando con equipos que muchas veces funcionaban como islas, empezó a pasar que se armaron nuevos modos de relacionamiento, digo, parafraseando a Robert, donde todos de distintos equipos formábamos nuevos equipos en esta diaria de el triage, la farmacia, la demanda espontánea y la atención telefónica. La demanda espontánea era un dispositivo que nosotros ya teníamos desde hacía más o menos 2 o 3 años. La demanda espontánea y el grupo de espera eran 2 dispositivos muy interesantes y novedosos que se habían armado en el Centro de Salud Mental a partir de la necesidad de poder dar una mejor respuesta a la demanda. Tuvo que ver con poder optimizar la respuesta frente a las largas listas de espera que había. No lo voy a contar ahora, pero sí nos encontrábamos con que había personas que pasaban mucho tiempo esperando ser asistidos y que quizás cuando llegaba el momento, bueno, nos encontrábamos que quizás la situación se podría haber solucionado de otra manera. Entonces, la demanda espontánea era un circuito por el cual algunas personas que entendíamos que tenían alguna urgencia, no como urgencia psiquiátrica, digamos que para esto tenemos las guardias interdisciplinarias, pero sí como una emergencia subjetiva, podrían ser alojadas en ese dispositivo de demanda espontánea, eran evaluadas y eran derivadas directamente a los equipos con otra, digamos, con otra premura, y en el mientras tanto también se armó un grupo de espera que empezó a funcionar de un modo muy interesante, y lo que fue pasando con los grupos. Bueno, ese dispositivo ya estaba funcionando, y con muy buenos resultados. Lo que hicimos en ese contexto es que este dispositivo empezó a funcionar todos los días. Entonces, todas las mañanas y todas las tardes, un equipo interdisciplinario atiende en ese dispositivo. Entonces, todos los días nosotros estamos. Hay los compañeros del área comunitaria, entonces hay nutricionistas, hay terapistas ocupacionales, hay trabajador social, hay psiquiatra, hay psicólogo, y entonces entre todos nos repartimos las tareas del triage, de la farmacia. El apoyo a la farmacia tiene que ver con poder apoyar a la farmacéutica en poder ir, retirar la receta, ayudar al usuario a que, bueno, mantener la distancia, recepcionar la receta, ir a la farmacia, entregar la medicación, escuchar un poco lo que está pasando en esa gente que viene bueno, toda una intervención que va más allá de dar un medicamento, ¿no? Que es una intervención clínica. La demanda espontánea y la atención telefónica. La demanda espontánea la dejamos realmente como un recurso cuando aquellos pacientes que siguen siendo atendidos en forma telefónica, forma virtual, necesitan sí o sí venir a una evaluación interdisciplinaria porque la situación se complejizó,
o porque algo está pasando, o porque algunos usuarios que están llamando y que no son pacientes actuales del Centro 1, pero están llamando por una demanda de salud mental, estimamos que no pueden ser resueltos de esa manera y entonces esas personas concurren para ser evaluadas. Nosotros, esos serían esos 4 dispositivos donde circulamos y entonces se arman, primero los equipos fueron rotando y después con un criterio más sanitario empezamos a armar equipos por día. Y esos equipos se van articulando entre sí con la atención telefónica. Esa atención telefónica, que en principio tenía una línea para nuestros usuarios, cuando viene el pedido de que sumemos líneas telefónicas para Salud Mental Responde, armamos un equipo para Salud Mental Responde que yo coordino y que funciona de 9 a 18 con 3 líneas telefónicas, hay 3 profesionales por la mañana y 3 profesionales por la tarde. Entonces se da una asistencia, una contención de orientación. No todas las personas que llaman necesariamente son personas que necesiten comenzar un tratamiento, pero sí son personas que necesitan ser escuchadas, se las escucha, se las contiene, se las orienta. Sí son personas con las que nosotros pertenecen a nuestra área programática y necesitan algún tipo de apoyo, se las orienta a alguno de los dispositivos que tenemos, pueden ser grupales, pueden ser alguna atención individual telefónica, podemos decidir que vengan a una evaluación si requieren de una evaluación, y en los casos que nos llaman de lugares muy alejados, hacemos la derivación para algún efector que pueda atenderlo. ¿Qué nos pasó? Nos pasaron 2 cosas. No voy a contar todos los resultados, pero a grandes rasgos, la mayor cantidad de gente que llama es población en general. De los que llaman, el 50% de las personas que llaman, el 50 y pico % de las personas que llaman no tienen obra social, pero el 47 y pico que tienen, sí tienen, o sea que está bastante dividido equitativamente. El problema es que muchas de esas personas quizás o tenían algún contacto con salud mental y lo perdieron a partir de del ASPO, o sus obras sociales no están dando respuesta, y entonces ahí tratamos de reconectar con sus equipos. Y de la población que llama, la mayoría de los que llaman son personas que están solas. La mayoría de la población que llama son adultos mayores. Nos empezamos a encontrar con que gran parte de la población es adulta mayor, y en el último tiempo también hay una gran demanda de adolescentes. Son como las 2 poblaciones que estamos viendo con más problemática. En el caso de los adultos mayores, la demanda empezó como a sobrepasar bastante, y ahí hicimos, a través de Vicente Gemis, que está coordinando un programa en PAMI que se llama Residencias Cuidadas, hicimos una articulación en red para que él pudiera, en esos usuarios de PAMI que habían perdido su atención en salud mental, él pudiera hacer el contacto para que pudieran retomar esos tratamientos o ayudarlos a iniciar. Igual nosotros tenemos un equipo de adultos mayores donde hay grupos de adultos mayores e intervenciones individuales. Pata, tengo el horrible función de decirte que redondees. Bueno, redondeo. En el caso del área programática, lo digo cortito, nos empezó a pasar que toda el área programática nuestra empezó a venir al Centro 1. ¿Por qué? Porque el Hospital Pirovano cerró la sala de salud mental, o sea, la sala de internación del Pirovano se cerró porque ahí empezaron a ser derivados los pacientes con COVID. Los residentes del Hospital Pirovano y los concurrentes fueron destinados al trabajo en interconsulta de pacientes COVID, y los ESAC también empezaron a trabajar en territorio. Entonces, toda la demanda de salud mental fue derivada del Centro 1. El problema es que empezaron a llegar los pacientes sin
así, sin mucha, digamos, sin una derivación asistida. Entonces, una red que se había conformado el año pasado, y por suerte teníamos ahí armado un WhatsApp, la retomamos para poder empezar a articular con esa red y que las derivaciones sean asistidas. Bueno, y lo otro también que hicimos fue, desde Salud Mental Responde, yo me comuniqué con el 0800 de la Subsecretaría de Salud Mental de la provincia para poder articular con ellos los llamados que vinieran de las zonas de provincia. Bueno, voy a terminar con esto para dejar para las preguntas. Me gustaría terminar con una frase, con un pequeño recorte de Anoco Campos, que dice: el hospital nos coloca al borde del sufrimiento. Es imposible humanizar un hospital sin repensar nuestro posicionamiento institucional, sin recrear nuestra experiencia, sin volver a hacer pie en nuestra práctica para transformarla en praxis reflexiva. Bueno, muchas gracias. Oh, muchas gracias, Pata. No sé, Vicente o Flor. Hola, ¿qué tal? Continúo yo, ¿cómo les va? Bueno, voy a empezar esta charla con dos frases que a mí siempre me guían las experiencias en supervisión, en coordinación de grupo, en trabajar en los talleres que hago de cuidar a los que cuidan, que es de Fernando Ulloa. Una es socializar torpeza para generar inteligencia colectiva, que a mí me parece que estos espacios son para eso, así que un poco yo voy a estar socializando torpezas acá. Y por otro lado, una frase que me gusta mucho que es de la intimidación a la intimidad. Él planteaba los procesos. Yo acá en este momento me siento intimidado ante tantas figuras que veo acá en esos cuadritos que seguramente me siento como evaluado. Pero bueno, vamos a ver si puedo transmitir lo que quiero transmitirles. Yo coordino el área comunitaria en el centro de salud. Como contexto le quiero decir que el efecto del aislamiento, a partir del aislamiento social a partir de la pandemia, fue diverso, digamos. Fue diverso en tanto según la modalidad de los talleres. Nosotros tenemos diversos talleres. Por ejemplo, el taller de cuero fue casi imposible poder continuarlo, digamos, pero por ejemplo eso se transformó en un encuentro por WhatsApp, de comentario, de seguir sosteniendo esa red que era el taller, digamos, sin el contenido de la experiencia. Y a la vez quizás tenemos un taller de radio que hacemos en el centro de salud con la escuela ORT, con escuelas, y a la vez con escuelas de educación especial, digamos, lo que antes se llamaban escuelas de recuperación, más llamada escuela de recuperación, que por ejemplo lo sostuvimos, ese taller, se hacen los encuentros, cada chico desde su casa de las escuelas de recuperación, y por ejemplo hoy nos pasó, y recién hace un rato terminó el taller, que estamos haciendo un audiocuentos, y uno de los chicos decía, había un personaje que era de una osa, y uno de los chicos decía, ¿puedo incluir otro personaje? Sí, le decimos, ¿a quién querés incluir? A mi mamá. Por ejemplo, una cuestión a veces hasta que en algún sentido enriquecedora de este efecto no querido, digamos. Y por otro lado, por el lado de los usuarios, que lo que empezamos a ver el tema de la accesibilidad, ¿no? Que la accesibilidad al sistema en algún punto tenía que ver con la accesibilidad en lo virtual, digamos, hasta en un momento yo con varios usuarios me he ponido a enseñarle, me he puesto a enseñarle cuestiones virtuales, cosas que yo también tuve que aprender porque no soy un millennial, no soy un migrante, soy un migrante digital, digamos, en ese punto, y eso para mí formaba parte de la tarea, asesorarlos en cómo aprender el uso de lo virtual. Nosotros empezamos a pensar un dispositivo nuevo, había, digamos, estos continuaron funcionando de diversa manera, y el dispositivo nuevo es aislados pero no solos. La idea central era intentar no psicopatologizar los efectos de la pandemia, y del aislamiento consecuente a la pandemia, digamos, eso me parecía que era el eje de esto. Entonces pensamos la idea de hacer encuentros que no sean grupos, que no tengan que ver con algo terapéutico, digamos, pensar no en pacientes, sino en damnificados, y damnificados todos somos damnificados en algún punto, digamos, pertenecemos a esa población. Pensar esto, pensamos que la situación crítica de este efecto lo que evita que se convierta en catástrofe es la intervención del Estado, nosotros como brazo del Estado, digamos, esto me parece que es fundamental. Pensamos, la idea, tomamos como definición que les doy acá, era generar un ambiente de intercambio colectivo que permita
la transmisión y elaboración de la situación crítica, digamos. Varios elementos que tuvimos en cuenta es la interconexión, generar la expresión, el despliegue de la palabra, la ampliación del campo vincular, la creación de vínculos empáticos, en tanto los que participábamos de esos podíamos ver que los otros atravesábamos por las mismas situaciones. Hay con Flor, con Florencia, que va, compañera, que hace muchos años que coordinamos grupos, hay una metáfora que a mí me gustó cuando le preguntamos a un grupo de adolescentes cómo nos veían a nosotros como coordinadores, y ellos decían, ustedes son como que agarran y tiran la pelota y dejan que se desarrolle el juego. A mí me parece una metáfora, me encantó la definición que hizo, y me parece que en general reflejó muy bien lo que intentamos hacer, ¿no? Tirar la pelota y generar el juego y ser, en algún sentido, a veces medio referee, a veces medio hacer poner otra vez en juego la pelota cuando algo se detiene. Pensamos que cada integrante del grupo se pueda transformar en un recurso de salud que permita la cogestión de la situación. La idea sería un poco suntuosamente pensarlo como investigación, acción, participación, digamos, algo de esto. Pensar, había cierta cuestión previa de nuestra coordinación de grupos, que esto que dicen los chicos, que creo que nos favoreció a esto, a hacer algo nuevo, digamos, porque generalmente creo que siempre estamos un poco experimentar como salir por afuera de los perímetros, ¿no?, habituales. Me parece que siempre estuvimos intentando crear cosas por afuera de los perímetros, y acá había la necesidad de eso. Entonces me parece que en ese punto no nos agarró tan mal parado en relación a cómo veníamos laburando los grupos. Lo único que se aplicó lo virtual, pero la concepción de los grupos era bastante parecida. Decíamos que tendría que ver con generar cierta certidumbre en la incertidumbre. Había algo de eso, digamos, en el objetivo. La propuesta inicial que pensamos, cuando decíamos, bueno, hasta 10 personas, un encuadre mínimo, porque tenía que ver con que el encuadre se iba a ir creando con el grupo, pero que tendría que ver con el respeto a la otra persona, una cosa obvia, y la cámara prendida, por ejemplo, una cosa técnica para evitar el anonimato, que después, bueno, esto no lo pudimos sostener porque por cuestiones técnicas 8 no podían prender la cámara. Y la idea del coordinador, no ser un coordinador psicoterapéutico, que quizás tampoco nunca lo somos en ese punto, sino alguien que dosifique el uso de la palabra. Podríamos pensarlo desde Tato Pavlovsky, una cuestión más como molecular, digamos, ¿no? Como que había una cuestión ahí de ser uno más en el grupo, en eso que creemos que eso lo veíamos como algo fundamental en relación a la coordinación, cierta idea de ayuda mutua. Había una cosa cuando empezamos interesante, que mandamos el flyer y nos olvidamos de poner centro de salud. Entonces era muy raro porque se empezó a notar gente muy, muy como uno, entre comillas. Había muchos psicólogos en el grupo. El primer encuentro que hicimos, que lo pensamos como un grupo heterogéneo, siempre nos interesa la heterogeneidad en los grupos, eran la mitad de psicólogos a la mitad de usuarios, más allá de que todos podemos ser usuarios, y lo que veíamos en ese encuentro es que el psicólogo acaparaba la palabra, digamos, el usuario no se animaba, no había un mismo interés. Creemos que los grupos tienen que ver con el interés, que es entre nosotros, en general entre nosotros, y a partir de eso, en esta cuestión flexible y de devenir grupal, decidimos armar 2 grupos. O sea, aislados pero no solos para profesionales y aislados pero no solo para usuarios. Básicamente, ya veo que hice 8 minutos y Alejandra me pidió que sea corto para dar el espacio después para las preguntas. Creo que básicamente transmití eso y ahora les paso con mi compañera Florencia. Gracias, Vicente. Gracias por el tiempo. Flor. Muy cortito tú, 7 minutos 46. 7 minutos 46. Perfecto estuviste. Sumar un poco la línea de Vicente, lo que viene pasando en estos encuentros de aislados pero no solos, que funciona los miércoles, en donde, bueno, al principio fue todo un tema, el tema del llegar y la llegada, ¿no? Con el tema de la tecnología, y que tuvimos que entender que eran variables que formaban parte del encuentro, la variación de la conectividad, si las personas contaban o no con dispositivos que soportaran determinadas plataformas. Estos encuentros, si bien son abiertos, igual nos planteaban y nos siguen planteando algunos temas, el tema de la accesibilidad de Internet y dispositivos.
digamos, son abiertos, pero hay muchas personas que quisieran participar y bueno, quedan afuera. Y lo abierto también nos plantea esto, bueno, la posibilidad de la oscilación entre participar y no participar en cada miércoles, pero que a pesar de eso se fue armando un grupo, reconociéndose entre los integrantes y también esperando a que vengan de miércoles a miércoles. Me parece que en estos encuentros, bueno, los temas fueron oscilando de distintas maneras, ¿no? De cómo nos sentimos personalmente. Estos encuentros funcionan desde principio de abril, así que desde abril hasta esta parte, digamos, nos fueron pasando varias cosas, al principio más novedosas, y ahora ya un poco más acostumbrados, o con cierta inercia. Así que los temas fueron, digamos, variando, pero principalmente creo que lo que nos proponíamos era, y que va, me parece, en la línea de lo que planteaba Patricia al principio, es que el desafío de que la pandemia no nos coma la realidad psíquica, ¿no? Es decir, que si bien lo que convoca estos encuentros tiene que ver, digamos, con el aislamiento social, digamos, pero que lo que circule únicamente no tenga que ver, digamos, con el contexto, sino también poder recuperar algo de la singularidad de cada quien participa. ¿Sí? Y otro de los puntos me parece importante, que procuramos también con Vicente y con quienes también fueron, digamos, ahí circulando en la coordinación, es procurar no psicologizarlo, digamos, a los encuentros, ¿sí? Es decir, a veces, digamos, dar lugar a la palabra, digamos, que es el recurso también posible, pero también incluir otros registros que también están implicados en este momento, que tienen que ver con registrar cómo estamos corporalmente, digamos, poder pensar un poco más en relación a los haceres cotidianos, ¿sí? A qué cosas se descubren, y también al intercambio de recursos de cuidados, ¿sí? En general, al cierre de los encuentros, siempre aparece un poco la idea de, bueno, qué nos regalamos para transcurrir la semana, o qué cosa podríamos prestar al otro, digamos, en un sentido, digamos, más de cuidado, ¿sí? Y después, por otro lado, digamos, entre miércoles y miércoles, por lo menos en relación a esos encuentros, hay un grupo de WhatsApp armado, que bueno, que aquellos que tienen ganas o que necesitan intercambiar cosas que les van pasando, bueno, van circulando por ahí. Y sí, otra cuestión que me parece importante señalar en relación a estos encuentros es, digamos, que el desafío también de no plantearlo como un grupo terapéutico, ¿sí? Es decir, que tienen un efecto terapéutico, digamos, pero la función es de sostén y de acompañamiento, por lo cual, digamos, nosotros como coordinadores, también, digamos, procurar de que el espacio se construye entre todos, ¿no? Y también tomando un término de Pavlovsky, en donde aminorar la rostridad del coordinador, ¿no? Es decir, que poder posicionarnos como uno más del grupo, quienes lo coordinamos, también es un modo de ubicarnos también como damnificados en toda esta situación, y también ser uno más del grupo, a pesar de este lugar, digamos, de coordinación. Bueno, me parece que algo con lo que cerraría, para no ampliar mucho más, es una de las cosas que dijo una de las personas que participó el otro día, que es: nos esperamos, ¿no? Como que el mayor efecto tiene que ver con esperarse los miércoles. Y hay recién se me ocurrió, y la busqué así rápidamente en un libro que tengo siempre acá arriba del escritorio, de Juan Ros, no sé si lo conocen, que es un poeta, y me gustaría cerrar con esto, que es: pienso que en este momento tal vez nadie en el universo piensa en mí, que solo yo me pienso, y si ahora muriese nadie ni yo me pensaría, y aquí empieza el abismo, como cuando me duermo, soy mi propio sostén y me lo quito, contribuyo a tapizar de ausencia todo, tal vez sea por esto que pensar en un hombre se parece a salvarlo. Y me parece que algo de esto sucede en estos encuentros de los miércoles.
Ay, muchas gracias Florencia, gracias Pata, gracias Vicente, gracias Florencia. Bueno, ahora sí le damos la palabra a Ana, a Juan, a Carlos. Carlos también es doctorando de salud mental comunitaria de nuestra universidad, así que bienvenidos Psiquiatras en Red. Bueno, muchísimas gracias. Carlitos, Ana, habíamos acordado esto, ¿no? Que arrancaba por ahí con una pequeña introducción de nuestro espacio yo. Bueno, en principio agradecer mucho a Alejandra por la presentación así tan generosa con nosotros que hiciste, y decir que eso que te resulta novedoso, para nosotros también es algo que es novedoso, esta posibilidad de agruparnos de esta manera, como venimos sosteniendo desde mediados del año pasado hasta acá, y desde que arrancó la cuarentena y la situación del COVID de forma virtual, sosteniendo esa búsqueda de continuar trabajando juntos. Y nos preguntamos bastante acerca de por qué nos resulta novedoso esto, y bueno, y en la presentación mía, que va a ser breve, y lo que cuenten Carlos y Ana, vamos a tratar de dar un poco de cuenta de lo que puede ser una novedad ahí. Somos un grupo de psiquiatras, digamos, insertos en distintos dispositivos asistenciales y de gestión también, del área de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, y la idea de que estemos nosotros tres hoy acá es que podamos dar también alguna mirada desde un CESAC, que es mi caso. Yo trabajo en el área programática del Hospital Piñero, en 2 centros de salud, en el 24 y en el 6. Ana Igoa es profesional del Hospital Alvear, digamos que es un monovalente de la Ciudad de Buenos Aires, y Carlos de un dispositivo de hospital de día, digamos, un dispositivo intermedio en un área menos urbana, digamos, de la provincia de Buenos Aires, en Chascomús. Entonces, al interior de nuestro grupo, un poco lo que viene dándose es algo de lo que describieron Patricia, Florencia, Vicente, digamos, como una especie de recorrido lógico o no lógico, pero que se viene dando en distintos ámbitos de intercambio, digamos, y para compartir este momento con esta idea de pensarnos entre todos y mantener vivos pensándonos entre todos, como decía recién Florencia, que es bueno, pensar cómo impactó la pandemia, digamos, en la pandemia, la cuarentena y digamos, y los efectos de estas cuestiones en los cambios en nuestras prácticas, en las organizaciones de los servicios en donde las desarrollamos, ¿no? Y esto, por supuesto, tiene un efecto sobre nosotros, el compartirlos en este grupo, y cada uno de nosotros seguramente en otros espacios, pero en este grupo la posibilidad de pensar acerca de cómo hacer, digamos, con esas modificaciones que nos impuso la pandemia y la cuarentena que se puso en marcha, el aislamiento que se puso en marcha como modo de aminorar, digamos, las consecuencias de la pandemia. Cómo hacer con esos cambios, cómo hacer con las angustias que se nos presentan a nosotros también, digamos, esto lo traía Patricia al principio, que nosotros también estamos tocados por estas cuestiones, y cómo cuidarnos a nosotros, y modos de abordarlas a partir de un pensamiento compartido, digamos, de ubicar lo novedoso, lo valioso, lo interesante en cada uno de los testimonios nuestros, ¿no? Pero, digamos, más allá de esto, y pensando también en qué comentar en este espacio con ustedes, aquí parece también importante señalar que encontramos central, digamos, poder pensar el más allá, digamos, el después de la pandemia y bueno, en qué lugar nos encontró, digamos, a cada uno de nosotros este evento tan complejo, pensando, ¿no?, en el campo de la salud mental, en nuestros ámbitos de práctica, y qué queremos construir después, ¿no? Y entonces hay un término, digamos, que es lo comunitario, lo territorial, o bueno, una serie de términos, lo comunitario, lo territorial, que, bueno, que son conceptos centrales, digamos, en nuestros intercambios.
de alguna manera cómo poder ir también desarrollando alguna lógica disciplinar que pueda dar cuenta del lugar central de lo comunitario y lo territorial al interior de la psiquiatría. Bueno, que nos parece que esa es una cuestión vacante, digamos, o por lo menos escasamente desarrollada, ¿no? Ahí creo que aparece la sorpresa en algún punto y la novedad, porque, bueno, creemos que los discursos disciplinares sostenidos desde otros espacios, desde otros ámbitos, esta cuestión está por lo menos soslayada. Y entonces, charlando el martes, porque nosotros tenemos el martes como día de reunión virtual, uno de los compañeros decía, bueno, pero lo que estamos haciendo es algo que Heidegger dijo en términos de la pregunta por la cosa, ¿no? Se puso compleja ahí la reflexión, y un poco sí, es esto, ¿no? Lo que nos estamos preguntando es qué es la psiquiatría, qué es lo que queremos hacer desde nuestra disciplina respecto de los problemas con los cuales nos confrontamos, y estamos buscando poder dar alguna versión y construir alguna versión en esta línea, ¿no? En la línea que comentaba antes. Ya la manera de organizarnos y de sostener estas reuniones nos está resultando, digamos, que en sí mismo tiene efecto, y otro de los compañeros señalaban de esta cuestión de que la red funcione como una especie de vector contrario a la lógica hospitalocéntrica, ¿no? Digamos, en el sentido contrario a lo manicomial, al hospitalocéntrico, la lógica de red de la comunidad, ¿no? A ver, yo, digamos, personalmente en el último tiempo, y en realidad desde hace un tiempo, me encuentro discutiendo un poco los determinantes de ese estado de situación de nuestro lugar disciplinario en el campo de la salud mental, y nada, como para tirar así rápido a modo introductorio, como les decía, señalar que nuestra formación de grado tiene una marca muy fuerte, digamos, de corte orgánico, biológica, ¿no? Y ahí estamos como todo el tiempo quienes nos preocupamos por estas dimensiones del sufrimiento, buscando encontrar, digamos, referencias conceptuales y prácticas, digamos, que un poco salden este problema de nuestra formación de grado, que es de todo el siglo XX por lo menos, ¿no? Pero también, digamos, algo que mencionaban recién, digamos, en las exposiciones de nuestras compañeras y Vicente, digamos, que nos antecedieron, Florencia decía esa cuestión de no pensarse, digamos, desde lo terapéutico en el espacio que ellas estaban proponiendo, sino como acompañamiento o sostén, ¿no? Hay una incomodidad en relación, o una dificultad para decir un poco qué es lo terapéutico, qué es lo que proponemos en nuestros abordajes. Entonces también no solo es cierto reduccionismo, vamos a decir, o hegemonía biológica orgánica, sino también psicopatológica con la que estamos discutiendo, ¿no? Y bueno, creo que acá en este espacio esa cuestión se piensa mucho, ¿no? En el espacio de la UNLA. Y un poco para cerrar esta cuestión introductoria, bueno, quería plantearles algo de lo que viene sucediendo en el centro de salud donde yo trabajo. El centro de salud donde yo trabajo, o los centros de salud, el 24 y el 6, son centros de salud que están ubicados en el sur de la ciudad de Buenos Aires, que son barrios vulnerables, vulnerados, al sur, utilizando la categoría más de pensamiento que nos han compartido también ustedes en relación a Sousa Santos. Efectivamente, digamos, lugares de pobreza, y donde la pandemia y la cuarentena ha impactado sobre estos territorios con estas características de una manera particular, ¿no? Digamos, las cuestiones en relación a cierta inseguridad alimentaria, precariedad habitacional, laboral, las dificultades que señalaban recién, digamos, como la falta de acceso a la conectividad digital, hacen que ahí el impacto, digamos, de esta tremenda situación, digamos, que es la pandemia, sean muy especiales y imprimen una dificultad muy especial.
Pero de otro lado están las respuestas sociales de las instituciones barriales y territoriales y del Estado, que estamos allí para acompañar, organizando alguna forma de respuesta, ¿no? Y entonces ahí surge esto, ¿no? La necesidad de transformarnos de una manera apurada, poco planificada, y buscando hacer algo en lo interno, en lo compartido entre los distintos ámbitos. Y bueno, reforzamos los vínculos entre las instituciones, inventamos esta posibilidad también de hacer uso de las tecnologías de comunicación, el Instagram, Facebook, WhatsApp, para sostener contactos con la gente que está restringida en su movilidad, aunque el barrio plantea, digamos, una particularidad en esto, que hay un acceso, digamos, a pie, caminando, digamos, desde muchos de los espacios que para mucha de la población que nos consulta, ¿no? Pero no obstante esto, digamos, acompañando la propuesta de evitar, en la medida que se pueda, digamos, los contactos y previniendo los contagios, este recurso de la tecnología se convirtió en algo valioso y aparecieron un montón de intercambios y de ida y vuelta con la población a través de redes. Y por supuesto también tratando de sostener, digamos, las prácticas presenciales que fueran necesarias sostener, ¿no? Que se siguen dando, digamos, se siguen dando bastantes consultas en forma presencial en el centro de salud, ya sea por situaciones de digamos, conflictos subjetivos o vinculares agudos que se presentan, la continuidad de abordajes farmacológicos que es necesario sostener, el acompañamiento a compañeros y compañeras de la institución en relación a resolución de determinados conflictos. Bueno, es un poco ese el estado de situación actual en mi práctica en particular en el centro de salud. Ahora les doy la palabra a Ana, que nos va a contar un poco acerca de cómo vienen trabajando en el hospital. Muchas gracias, Juan. Ana. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, y gracias a la UNLA y al Doctorado de Salud Mental Comunitaria para propiciar de este espacio muy rico para poder detenerse un poco, pensar y debatir en un momento tan difícil y tan vertiginoso que nos está atravesando. Y obviamente a mis compañeros y compañeras de Psiquiatras en Red por confiar en mí para que transmita parte de los encuentros que tenemos todos los martes. Y yo quería aclarar en un primer punto que todo lo que voy a proponer a continuación surge del debate que se fue dando entre compañeras y compañeros de mi trabajo, y es un diálogo que está basado en observaciones, en conclusiones, que bien se pueden generalizar, surgen de experiencias propias, y que yo creo que hay que aclarar que tiene dos ejes importantes. En un primer punto para aclarar es que son señalamientos que se desarrollan en un hospital llamado de emergencia psiquiátrica, es un hospital monovalente, o como se dice ahora, y no voy a discutir el término, los especializados en salud mental, que es discutible. Y por otro lado, que este hospital está en el corazón de la ciudad de Buenos Aires, en algo que se conoce como la isla, y que tiene muy poca conexión con el resto de la ciudad. Eso habla un poco del aislamiento que tiene este hospital, ¿no? Y que obviamente es una propuesta muy interesante hablar del impacto de la pandemia y el aislamiento en lo que tiene que ver y cómo esto fue impactando en la salud mental, pero hay que remarcar que esta pandemia puso en relieve problemas estructurales críticos del sistema de salud que ya existían previamente, que tienen que ver con el desguace del sistema público, su reducción, su fragmentación, y que todo esto fue saltando a la luz y se fue magnificando con este nuevo escenario. Y paradójicamente, esta pandemia también ocurre en el año donde estas instituciones monovalentes deberían haber sido refuncionalizadas y cerradas, ¿no? Y que uno viene escuchando ya desde fines del año pasado cómo se pensaban en cambios mínimos, incorporaciones chiquitas de servicios y, a mi criterio, por así decirlo, darle como un maquillaje superficial, pero sin una política de desmanicomialización franca. Y esta supuesta no política como política en la salud mental no es algo
a mi criterio, muchos ni casual, ni inocente, ni me parece tampoco un descuido, sino que esconde detrás ciertos intereses manifiestos de grandes corporaciones y probablemente de algunos sectores de la sociedad que se benefician con estas prácticas represivas. Y que este supuesto vacío en la planificación de salud mental, esta postergación, también es parte del resultado de una firme respuesta opositora frente a la sanción y a la plena implementación de la ley de salud mental y sus principios. Entonces, la pandemia llega a estas instituciones y empieza a visibilizar esta sistemática vulneración de derechos de las poblaciones que allí se encuentran, ¿no? Estas prácticas represivas, segregacionistas, segmentarias, y propone además un endurecimiento de este confinamiento y del aislamiento a personas que en realidad ya se encontraban en esta situación. Entonces redobla la apuesta al impedir las visitas, las salidas, en función de este riesgo de contagio nuevo. Pero estas instituciones no se encuentran aisladas, que el no cierre de las mismas, que se siga pensando en ellas como recursos frente a usuarios o usuarias graves, bordes, peligrosos, violentos, antisociales, así como se van constituyendo estos hospitales monovalentes como si fuesen en la última parada, cuando el recorrido por múltiples efectores fue infructuoso y no pudo dar respuestas a las demandas sociales o de salud de estas personas. Estas trayectorias, que parecen tener como una única dirección, es donde la conformación de una agrupación como Psiquiatras en Red puede producir un entramado móvil y articulado, apostando a la conformación de prácticas inclusivas, comunitarias y descentralizadas que reviertan un poco esta trayectoria, ¿no? Y tenemos que empezar a pensar que los padecimientos graves pueden y deben ser asistidos en la comunidad y no que el único recurso sea la institucionalización de ellos, ¿no? Este espacio de Psiquiatras en Red nos hace pensar en un proyecto más colectivo y que pueda surgir a partir de un paradigma centrado en el cuidado y el respeto de los derechos. Entonces, pensando en este paradigma, la pregunta que está surgiendo es cómo van a enfrentar en realidad la epidemia los usuarios y las usuarias de los servicios de salud mental y cuáles son las intervenciones que pueden dar respuestas a las necesidades de esta población en particular. Porque si tomemos en cuenta el modelo biomédico infectológico, la respuesta a la epidemia se basa en el aislamiento social para evitar la transmisión del virus, en el cuidado de las personas con factores de riesgo y en ganar tiempo para preparar los sistemas de salud. Pero este modelo, si bien es muy necesario, está pensado para una respuesta más global sin tener en cuenta a veces la heterogeneidad de las poblaciones. Y en el caso particular de los y las usuarias de salud mental que se encuentran en instituciones, ya sea realizando tratamientos ambulatorios o porque se encuentran hospitalizadas, nos muestran cómo el efecto de esta pandemia no se puede generalizar en estas poblaciones. Y en relación a esto último, quiero remarcar tres ejes fuertes de debate que también considero que es necesario pensar al pensar una respuesta frente a la epidemia, ya solo no desde este paradigma más biomédico. ¿Sí? Y estos puntos tienen que ver con la seguridad, con los derechos y con la accesibilidad. Y cuando hablo de seguridad, me refiero a la situación de quienes se encuentran internados por motivos de salud mental y los riesgos de contagio potencial que tienen. La vigencia del modelo manicomial y el consecuente encierro de estas personas en instituciones trae aparejado el riesgo de que el contagio por el virus sea masivo y de muy difícil de frenar. Y ahí quiero recalcar que los trabajadores que allí ejercemos nuestras prácticas somos los posibles vectores del virus, porque somos aquellos que entramos y salimos de la institución. Y tenemos la posibilidad de contraer el virus fuera de la institución y contaminar o contagiar, digamos, a una población que, como dije antes, se encuentra doblemente confinada por la institución por un lado y por la cuarentena en un segundo lugar. Entonces, cuando pensamos en bioseguridad desde otro paradigma, en equipo de protección personal, tenemos que pensar en una ecuación como invertida. Ya no pensamos en nuestro cuidado, sino el cuidado de las personas a las que asistimos, porque nosotros nos transformamos en el riesgo, nosotros somos el posible contagio. En relación al segundo punto que mencioné,
el aislamiento de una población ya aislada no se debe traducir en un estado de excepción en donde se vulneren aún más sus derechos. Y frente a esto existe un esfuerzo constante, ¿no?, de los y las trabajadores en producir canales de comunicación virtuales con el afuera que puedan discriminar entre lo que es un distanciamiento físico de un distanciamiento social y evitar que el modelo manicomial de exclusión social se vuelva a un primer plano. Y en tercer lugar, y como último punto para ya ir cerrando un poco y darle lugar a Carlos, es cómo garantizar el derecho a la salud en un contexto de restricción de la circulación, ¿no?, que es algo que también nos pusimos a pensar. Porque uno ya, digamos, pensar en servicios ambulatorios llenos, con largas esperas, la libre circulación por el hospital, los externados y los internados visitándose, el diálogo espontáneo entre usuarios que se produce en la sala de espera, todo esto resulta como impensable en este momento. Pero sí, la modalidad es la exclusión, el riesgo de nuestros servicios es caer en la expulsión ahora, sí legitimizada, de vuelta por esta prevención al contagio del virus. Entonces, ¿cómo hacer para que la no circulación no se vuelva en exclusión? Bueno, entonces también se pensó en la implementación de la asistencia remota, pero bueno, también hay como cierta dificultad en esta implementación, y además pensar que la asistencia individual y a distancia debe ser la única modalidad de abordaje, también es un pensamiento simplista y no tiene en cuenta que los sujetos se encuentran en un contexto determinado también por factores sociales, económicos, culturales, familiares. Entonces, que la asistencia a distancia muchas veces no alcanza para brindar una respuesta acorde a la gravedad de los diversos atravesamientos que puede tener una persona. Y esto se suma los efectos, obviamente, de la restricción de la circulación y que hay suspensión de actividades colectivas y comunitarias. Entonces, frente a estas situaciones, la internación vuelve a aparecer como la única alternativa y nuevamente refuerza, ¿no?, esta lógica de exclusión y encierro, características del modelo manicomial. Entonces, bueno, un poco para concluir y hacer la palabra a Carlos, se necesitan dispositivos de asistencia comunitaria, de asistencia domiciliaria, por fuera de un sistema centrado en la consulta hospitalaria, donde hoy en día pueden dar una respuesta muy limitada y, por otro lado, con muchísimo riesgo de contagio. Bueno. Muchas gracias, Ana. Entonces le pasamos a Carlos la palabra. Bueno, ¿se escucha bien ahí? Perfecto. Perfecto, bueno, un poco desde este espacio que comentaba Tito, nosotros somos unos privilegiados un poco a la distancia y también con, como se decía al comienzo de todo esto, con el diario del lunes, nos hemos servido de mucha información y de muchos cambios en las prácticas que hemos podido compartir y que han podido comentarlo en el espacio con los psiquiatras, y que nos ha permitido también a nosotros ir adecuando nuestras prácticas en torno a la evolución, tal vez con una mirada más desde lo que está sucediendo allá a la distancia, en una comunidad de aproximadamente 44.000 habitantes, que permite, por supuesto, algunas otras licencias a la hora de las intervenciones en salud mental. En principio, quería hacer una referencia un tanto histórica respecto de nuestra formación como psiquiatras. Nosotros, tanto con Juan como con Ana, y gran parte del colectivo que estamos conformando, y digo estamos conformando porque es algo que está en construcción, somos formados digamos, desde la 448 y la 26657 para adelante, ¿no? Y sinceramente veníamos un poco acostumbrados a una suerte de ola de conquistas de derechos, que cuando llegó el pro-neoliberalismo del subdesarrollo, puso en evidencia, digamos, otras calamidades que se habían sentido profundamente invadidas y en riesgo en los tiempos de conquista, ¿no? Entonces, con la llegada del COVID, al menos desde mi perspectiva, lo que se puso es de manifiesto una situación que incluso lo habíamos conversado en el primer espacio que tuvimos allá, donde participaste, Alejandra, en donde pensábamos que ya estábamos en una situación de emergencia sanitaria a fines del año pasado, y que en cuanto a salud mental, muchísimo más, y que estábamos debiéndonos mucho
en cuanto al sostén de los derechos humanos en la población que acompañamos, ¿no? En ese contexto, en el año pasado se formó un centro de día en salud mental y adicciones, que es como se llamó originalmente, y estamos tratando de derrotar a consumos problemáticos, desde cero, en la localidad de Chascomús, se armó todo un equipo desde cero, con enfermeros, acompañantes terapéuticos, agentes de cocina, de limpieza, psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, como para poder pensar en una alternativa a lo que era o la internación o los consultorios externos como únicas formas de atención en salud mental. En ese contexto, sinceramente veníamos aprendiendo en todo y nos dábamos la licencia de armar un espacio y si no funcionaba cerrarlo, darle formas y demás, y en medio de todo eso nos agarra esta situación, con lo cual para nosotros veníamos ya improvisando en ese sentido y tuvimos una ventaja, que es que, digamos, compartíamos el recorrido tanto los usuarios como los trabajadores en este aprendizaje. Entonces, un poco nos encontró en ese sentido y lo primero que nos encontramos es que teníamos que poder garantizarle a cada uno de los que participaban la continuidad de cuidados en ese espacio, y que si eso además se sumaba a algunas externaciones que casi compulsivas se fueron generando, el dispositivo bajo ningún punto de vista podía quedar suspendido a una cuestión virtual, sino es que tenía que dar respuesta presencial cuerpo a cuerpo a muchas situaciones que además se encontraban impedidas de acercarse al hospital porque estaba reservado el hospital casi exclusivamente a la espera, digamos, de una oleada de esta pandemia. Con lo cual, sostuvimos nuestras prácticas, por supuesto con las adecuaciones, nos pusimos a hacer tapabocas, ¿no? Como una de las primeras acciones. Eso nos tranquilizó en tanto que, además de pedirlos, que no está mal, digo, nos permitió ponernos a hacer algo que fuera entre usuarios y trabajadores la posibilidad de protegernos, de cuidarnos y de tener una participación en lo que íbamos haciendo. Con lo cual, eso, digo, es algo que es muy importante tener en cuenta, la participación de los usuarios y los familiares en los procesos de atención. No solo mejora la calidad de vida de ellos, sino es que también mejora la nuestra, ¿no? Y en ese sentido, en nuestro dispositivo, quedaba claro que tanto psicólogos y trabajadores sociales como psiquiatras somos una franca minoría a la hora de pensar en lo que conforma un equipo de salud mental, entendiendo un equipo desde la persona que hace la comida, hasta la persona de limpieza, hasta el acompañante, el médico, el trabajador social, o sea, todos conformamos un equipo que a medida que fue avanzando nos fuimos dividiendo en subequipos para poder garantizar, en el caso de aislamiento a alguno de los integrantes, poder garantizar la continuidad del dispositivo. Eso hizo que nos juntáramos más, aún con menos personal, pero que nos permita, digamos, un diagrama que no solo sostuvo las intervenciones presenciales, sino es que además, en muchas situaciones que por cuestiones familiares requerían mayor cuidado, fuimos acercándonos al domicilio como una adaptación de ese dispositivo, ¿sí? Como decía, ¿no? en un territorio en donde esto también está facilitado, digo, tenemos acceso, sabemos las direcciones, podemos movernos con esa flexibilidad, a la vez que se fueron incorporando algunas intervenciones virtuales, llamadas. Hoy tuvimos un grupo de masculinidades vía videollamada, con algunos usuarios que estaban en el centro y otros que estábamos por fuera. Digo, se están abriendo nuevas formas a las que ni siquiera nos imaginábamos, con lo cual en ese sentido es un gran proceso. Y una de las cuestiones que quería remarcar era un valor que hasta acá, digamos, si bien uno lo tenía presente en la conformación de un equipo, el valor de los acompañantes terapéuticos que están generando en estos espacios una transformación realmente muy importante, gente muy joven y formada en la comunidad, con una perspectiva, digamos, de transformación y de soporte cuerpo a cuerpo que es realmente admirable. Lo mismo el personal de enfermería, que venía de mucho tiempo de trabajo en el hospital, se incorporó y mantiene una relación de cuidado con los usuarios que es realmente muy valorable y para nosotros es un soporte fundamental para el sostén del día a día. Y en esto, digo, quedó en claro que tanto las medidas de cuidados como las ideas para la transformación que nos estamos proponiendo tienen que venir de cada uno de aquellos que habitamos ese espacio. Hemos organizado toda nuestra actividad en un gran Zoom
en una huerta y en un espacio de cocina y lugar de reunión de equipo o covacha, y sinceramente estamos funcionando mucho mejor, al menos desde mi lectura, que cuando estábamos entre consultorios y nos dividíamos, y uno iba para el consultorio de allá y otro para y otro se dividía y se haría afuera. Digo, eso fue realmente un gran aporte. Y por último, para ya ir cerrando, quería, digamos, al menos desmarcar la idea de una dicotomía entre lo manicomial y lo comunitario, en tanto que la idea de lo manicomial también es una cuestión que se ciña, digamos, a una cuestión discursiva, que sostiene algunos sótanos de la democracia que todavía necesitan de ese discurso pseudocientífico para poder mantener, digamos, una estructura en muchos lugares en donde no hay otros accesos. Con lo cual, tal vez la posible transformación tenga que ir más de la mano de instalar alternativas terapéuticas en donde la persona pueda elegir. Uno de los usuarios que nos acompañan dijo, yo me quiero internar, y bueno, se tramitó, después de 2 meses consiguió una internación a 400 kilómetros, bueno, lo logró, hoy nos llamó que estaba en las mismas condiciones de que antes de irse. No pasa nada, pero él pudo elegir esa decisión. Nosotros, él sabe que para poder venir, puede elegir venir, y para nosotros eso es algo muy importante, con lo cual la posibilidad de construir alternativas terapéuticas de carácter comunitario nos tiene que empujar a que comprometamos también a los otros dispositivos. Nos estamos contactando con los centros de salud, o sea, no tenemos que ser un centro, un dispositivo de derivación, digamos, al modo de un manicomio macanudo de buena onda, sino es que tenemos que aprovechar esta situación para poder decir, bueno, no, nosotros en el centro no podemos alojar a todos los que se suponen ustedes tienen que estar todos encerrados ahí. Entonces vamos a acompañarlos en la comunidad. Y vamos a acompañar a los centros de salud a que tengan la medicación, que se la puedan dar cuando la necesitan, que tengan información respecto de los usuarios que viven en su comunidad y que ya los acompañaban desde antes y que ahora pueden, digamos, tener más herramientas y además contar con un equipo que si es necesario vamos a la casa. No es problema, digamos, para nosotros de hecho, nos está dando una información muy valiosa, esa proximidad y esa posibilidad de contención. Con lo cual, digamos, esto como para cerrar, quería dejar en claro esto, ¿no? La construcción de otras prácticas tiene que venir asociada, digamos, a nuevas lógicas y a la vez tenemos que usar la creatividad que nos está empujando toda esta pandemia y que ya está en marcha, ¿no? Así que bueno, con eso quería cerrar, quería ser breve para dejar espacio para las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias Carlos. Bueno, muchas gracias Ana, muchas gracias Juan. Ahora le pasamos la palabra a Gisela Cardoso, que es la coordinadora del doctorado, que viene compartiendo este espacio junto con nosotros desde que empezó la pandemia, que iba a coordinar un poco la dinámica de esta segunda parte que tiene que ver con un diálogo íntimo que intentamos sea. Bueno, gracias Ale. En esta parte la idea es que todos y todas puedan prender la cámara también, así que ahora les vamos a habilitar la posibilidad a todos y todas de que prendan sus cámaras. Y vamos a invitar también a quienes están participando, tanto acá en el Zoom, a pedir la palabra por el chat, como también por Facebook, a que puedan hacer preguntas ahí. Y bueno, y tenemos algunas preguntas ya en el Facebook, así que Mariano, si querés comentarlas. Hola, ¿cómo están a todos y todas? Tengo 2 comentarios. Mabel Piolini pregunta cómo se conecta con la demanda espontánea del Centro 1 y también cómo se da el funcionamiento de los dispositivos grupales que pregunta Mariana Charrúa. Y después Pana José hace una pregunta que a mí me pareció muy interesante, que es ¿cómo creen que estas prácticas virtuales suman y pueden llegar a ser herramientas válidas post-cuarentena? Y cómo las piensan, las podemos pensar todos juntos, si pueden ser como una herramienta para sumar o restar derechos a los usuarios post-pandemia. Creo que esas son las preguntas que tenemos por ahora.
Buenísimo. Y creo que también, sumando alguna otra pregunta, estaba la consulta de estas actividades a las que hicieron referencia, si son abiertas y si podían dar la información al respecto. Eso también era interesante, si les parece. Contestamos estas preguntas, mientras tanto seguro en el chat van a ir pidiendo la palabra y seguimos recolectando preguntas. No sé quién quiere comenzar. Una pregunta, Gisela, ¿actividades abiertas hay cuáles? Las actividades que refirieron de los martes, de los miércoles, si es que cualquier persona que esté interesada en participar puede hacerlo y cómo tendría o no que hacerlo. Voy por parte y después por ahí ustedes todos. Hay una serie de actividades que son de los equipos, que son actividades cerradas, que son los grupos terapéuticos y los acompañamientos terapéuticos específicamente, que son ya los equipos que están interviniendo con pacientes en tratamiento. Pero hay, todos los equipos implementaron dispositivos abiertos, y esos son los que publicamos siempre en nuestro Instagram, que son abiertos a toda la comunidad. Y estos son aislados pero no solo es abierto. El equipo de niños, por ejemplo, tiene actividades abiertas como son talleres. Hay un taller de historias para niños, hay talleres de orientación a padres, el equipo de psicopedagogía también tiene un taller de juegos, talleres para padres. Todos los equipos tienen talleres abiertos a la comunidad, además de los espacios cerrados que son terapéuticos. Así que bueno, todos los talleres esos abiertos están informados en un Instagram, bueno, que después se los puedo pasar como chivo. En relación a la demanda espontánea, ¿cómo se accede? Estaba la pregunta. Eso fue algo que en el último tiempo tuvimos que ajustar bastante, porque la demanda espontánea tenía un criterio muy específico antes de la pandemia, que era aquellos usuarios que se habían acercado al centro de salud, incluso había todo un circuito, la persona llegaba al centro, si tenía turno era directamente derivada a su admisión, si no tenía turno, bueno, se anotaba para una lista para que sea llamada para una admisión. Si no era una urgencia, esperaba, y si era una urgencia, era derivada al dispositivo de demanda espontánea para que este dispositivo evaluara la situación. El dispositivo de demanda espontánea para mí era un dispositivo muy interesante, y yo lo pensaba, a veces le decía esto a los residentes, que a veces trabajaban conmigo en ese dispositivo, como un triage en salud mental. Porque un poco tenía que evaluar qué prioridad le dábamos. Pero me parece que en el dispositivo de demanda espontánea uno evaluaba la necesidad, la emergencia, la emergencia subjetiva de la persona que se acercaba, y además también tenía que conocer mucho la persona que estaba en esa demanda espontánea sobre los dispositivos institucionales, para saber a dónde orientar a esa persona, y también sobre las redes, para poder derivar, si no era adecuada esa consulta en nuestro centro, hacia dónde. Esa era la indicación muy específica de la demanda, y en los casos en que esa persona tenía que quedar en espera, se le ofrecía el grupo de espera, que empezó haciendo un grupo de espera, pero que después la gente, lo que empezó a pasar es que se sentía tan bien en el grupo, que aún cuando empezaban sus tratamientos, se quedaba en el grupo. Ahora, con esta ampliación de la demanda espontánea, de todos los días, empezó a haber más circulación en la demanda. Y lo que nos empezó a pasar en este último tiempo, que ahí tuvimos que ajustarlo, porque bueno, recientemente hemos también conformado el comité de crisis para poder repensar todo el tiempo los problemas que vamos teniendo, es que la demanda espontánea empezó a transformarse en una especie de guardia, que no es la idea, porque también la idea es tener cierto cuidado de todos en el ingreso a la institución, de los profesionales, de los usuarios, y entonces empezamos a tratar de que la demanda espontánea tuviera primero ciertos pasos previos. Y ese paso previo lo hacemos a través del primer contacto del usuario, que puede ser a través del teléfono o a través del mail, que tenemos un mail para usuarios, después se los paso, que es usuariocentro1@gmail.com, donde se manda la consulta, o a través de las 3 líneas telefónicas que tenemos. Ese es el primer contacto, si es un contacto de un usuario. Si es un contacto de un profesional, lo mismo. Les hemos pedido en estos días, por lo que vemos que estuvo pasando, que todos los efectores de nuestra área programática
nos mandaban directamente así, que por favor se comunicara previamente para que la derivación fuera asistida, que la gente no llegara y se encontrara sin asistencia o que llegara por fuera de los horarios. Ahora, puede pasar que aún con todo este protocolo que vamos ajustando y repensando todo el tiempo, bueno, llegue alguien y está ahí y por supuesto que lo atendemos. Pero tratamos de que haya ciertos pasos para poder evaluar la situación, porque también puede llegar una persona que tiene que ser evaluado de otra manera o que requiere otro dispositivo, como puede ser una guardia. Entonces, bueno, tratamos de que primero sea el contacto telefónico y luego nosotros desde el contacto telefónico evaluamos si viene a la demanda y cuál demanda es más adecuada de acuerdo a la situación, porque hay días que nosotros en la demanda espontánea tenemos una terapeuta del equipo de adolescentes y una psiquiatra infanto-juvenil, entonces de repente es un adolescente, yo prefiero que vaya a la demanda espontánea el día martes, y si es un adulto que vaya, qué sé yo, si es un adulto mayor que vaya un miércoles, que yo sé que tengo terapeutas del equipo de adultos mayores, entonces tratamos de, y entre todos nosotros estamos coordinados. Bueno, ese sería un poquito el dispositivo. Y algo en relación a ustedes, chicos, a los dispositivos grupales, Vicent, Flor. Sí, yo cuando te preguntó, no recuerdo bien la pregunta, pero algo así como el beneficio de este dispositivo, ¿no? Y por lo menos en este contexto creo que es la posibilidad de ofrecer una afuera, digamos, en este contexto de aislamiento, estos encuentros. Sí. Y después la posibilidad de que perduren o no, y cuáles serían los beneficios. Bueno, en realidad lo virtual creo que ofrece la posibilidad, como a muchos también nos sucede, digamos, ¿no? De achicar los tiempos de viaje, digamos, de poder tener la posibilidad de acceder y participar de determinados espacios, pero bueno, pero también es cierto que hay muchos que, digamos, no terminan de acceder por un tema de accesibilidad a la tecnología e Internet, que creo que es un tema que está bastante vigente. Yo no, lo que agregaría en esto, como una cosa rica, digamos, favorecedora de lo virtual, es que uno se comunica, digamos, por ejemplo, en el grupo aislado, pero no solo profesionales trabajadores, hay gente de España, hay una psicóloga de Jujuy, de distintos lados del país. Una cosa que antes uno la tenía, pero no se daba cuenta que podía ser usada esta herramienta en ese punto. En eso creo que también responde la pregunta de qué pensamos para el futuro como herramienta. Digo, como que es verdad que hay una riqueza en la comunicación que quizás ante la urgencia la empezamos a utilizar. Me parece que eso sería como un valor. Y otra cosita que me preguntaban por ahí, es vía Zoom, y ahí dejé un teléfono de WhatsApp para aquellos para trabajadores o profesionales de la salud, o para usuarios que ustedes consideren que les resulte interesante, tienen que mandar un WhatsApp a ese número. No sé si quieren también de Psiquiatras en Red hacer algún comentario en relación a las preguntas. Sí, me parecía importante tomar esta pregunta. Nosotros justo era algo que, ni bien empezamos, supervisábamos este espacio con Alfredo Carballeda, que es un amigo, y charlábamos sobre esto, y dice, bueno, pero piensen que ahora hay un espacio que antes no existía, nadie tenía la posibilidad de hablar por teléfono con alguien que lo contenga del otro lado. Nosotros con muchísimos esfuerzos, en algunas situaciones no llegábamos con el nivel de cercanía en el que hoy ingresamos a una casa, ¿no? Hoy mi compañera se encontraba hablando con una familia se encontraba con otros usuarios y conociendo a sus familiares a partir de ese espacio. Digo, se están generando nuevos espacios que no nos damos una magnitud de hasta dónde. Va a ser todo un esfuerzo ver cómo legitimamos esas prácticas que hasta el inicio de esta pandemia muchas obras sociales no solo no las costeaban, sino es que además eso quedaba a cuenta, digamos, de la, entre comillas, buena voluntad de aquellos profesionales que lo podían hacer. Pero me parece que estamos frente a un desafío y una posibilidad realmente muy, muy importante. Bueno, no sé si alguien más del equipo o pasamos a
a la pregunta de Analía Sanata. Analía. ¿Ahí se escucha? Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, yo soy alumna de la universidad, me sumo al comentario de un compañero que no está pudiendo prender la cámara, me dice, Pablo, que hizo un comentario más arriba. Nosotros en la ciudad de La Plata y con algunos psiquiatras también del interior empezamos a reunirnos desde el año pasado también, en función de algunas inquietudes que empezaron a surgir de embates a la ley de salud mental, y bueno, estamos empezando también a conformar un movimiento, la verdad es celebrar un poco esta confluencia de pensamientos, es súper grato escucharlos, y a cómo ir construyendo una nueva identidad como psiquiatras, ¿no? Creo que las preguntas que ustedes se venían haciendo, ¿no? De qué es la psiquiatría, qué hacer con los problemas cotidianos, el rol nuestro en el equipo, son esas inquietudes también que nos empezaron a movilizar, así que nada, la idea era presentarnos, conocernos, ponernos un poco en contacto, porque creo que sí, que es cierto, creo que Carlos decía, no somos siempre un poco menos adentro de los equipos de salud, y bueno, habitualmente nunca, o por lo menos hace rato que yo no encuentro una confluencia de este tipo, así que está buenísimo y celebro este encuentro. Gracias, Analía. Estaba la pregunta de Mariela Roca, que ya medio que la respondieron, pero levantó la mano y no sabemos si es porque efectivamente quiere hacer alguna otra pregunta. Mariela. Hola, sí, no, era la pregunta que ya había realizado, me había quedado la mano levantada. Por ahí lo que faltó es el tema de la convocatoria. ¿Por qué medios la realizaron para este taller? Gracias. Bueno, y por el momento no tenemos más preguntas, así que si quieren contestar un poco, a mí me parecía también interesante que profundizaran un poco en esto que comentaba Analía, ¿no? Como para pensar también este espacio como una posibilidad de pensar un poco más allá también. Y bueno, y acá, a ver, si quieren empezar por Psiquiatras en Red, así damos, nos turnamos. Juan, no sé si estás pudiendo encender el micrófono. Ahí me parece que ahí sí, está. ¿no? Ok, perfecto. Sí, ahora sí. No, mira, solo devolverte la invitación, digamos, a continuar con la palabra, porque surgía también en la última reunión en la que estuvimos pensando puntualmente, bueno, qué acercar a este espacio hoy, el pedido de por ahí compartir con ustedes dónde nos venimos deteniendo, digamos, en nuestras reflexiones y dónde nos venimos, dónde nos está costando avanzar. Y bueno, algo por ahí planteaba Carlos, ¿no? Digamos, respecto de sin dejar de señalar las cuestiones que son, inadmisibles, de las prácticas que tienen que ver con el encierro, con la negligencia, con el abandono. Hubo una situación muy terrible hace un par de semanas, o un par de días, en el hospital Borda, sin dejar de señalar ese tipo de situaciones que son verdaderamente, dramáticas, inadmisibles, que muestran el aspecto más duro de instituciones de encierro, monovalentes. Bueno, ahí lo que está a la vista es la dificultad que en muchas oportunidades estos espacios tienen para cuidar a las personas alojadas ahí, pero también reconociendo que todavía hay mucho para hacer para que esos espacios dejen de tener, un sentido que los perpetúa, ¿no? Porque, bueno, el recorrido histórico de los acontecimientos políticos de nuestro campo lo conocemos. La ley 448 está cumpliendo 20 años, ¿no? Y la
la Nacional Salud Mental 10 estaba este año puesto como fecha, digamos, significativa para que ya estén a la vista, digamos, transformaciones más importantes. Yo puedo decir que en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, quizás planteando como una heterogeneidad o asincronía con otro tipo de políticas, tanto sanitarias como sociales en lo más amplio, el desarrollo de equipos en atención primaria, por lo menos respecto de nombramientos de profesionales, fue, digamos, algo que en los últimos 5 o 6 años llama la atención, digamos, llama la atención bien, digamos, por decirlo, ¿no? Porque han crecido equipos interdisciplinarios en muchos centros de salud. De hecho, mi lugar en el CESAC 24, que es donde inicié a trabajar en el área programática del Hospital Piñero, se dio como una inflación del programa de atención comunitaria que coordinaban Alejandra y Patricia, junto con una compañera trabajadora social y junto con una compañera terapista ocupacional, ¿no? Nuestra presencia en el centro de salud me parece que por supuesto, enriqueció las posibilidades del centro de salud de abordar determinadas situaciones y en términos de las prácticas que venimos desplegando. No obstante esto, ciertas complejidades de la clínica, vamos a decir, o de la clínica social con la que nosotros nos vemos confrontados, siguen demandando por momentos, digamos, instancias de contención, digamos, de una situación desbordada. Esta semana se presentó una en la línea de lo que describía Carlos, un chico con mucho consumo de pasta base de cocaína y mucha complejidad en lo familiar, que pedía, luego de ser papá hace un mes, internarse porque la situación de su paternidad lo había conmovido respecto de esos consumos que no estaba pudiendo abordar por otra manera. Bueno, estamos buscando, digamos, acompañarlo desde distintas instituciones. Ahí aparece también esta lógica de acompañarnos en el acompañamiento de esta situación, con una referente de Cedronar, con la guardia del Hospital Piñero. Bueno, ayudarnos, la cuestión que les quería plantear era esta, digamos, devolver un poco la invitación y... A ver, no te estamos escuchando, Juan. Se le apagó el micrófono. Sí, a ver si ahora lo puede activar. Ahí estoy, ¿de vuelta? Sí, ahí no, bueno, estás. para cerrar esto, devolver digamos, al grupo, a quienes estamos hoy en esta conversación, la reflexión respecto de dónde podemos estar teniendo obstáculos, ¿no? Gracias, Juan. ¿Alguien del centro de salud quisiera...? No, yo quisiera decir dos cositas, algo en relación a lo que planteaba Ana, y me parece que tenemos que tener en cuenta, porque hablamos mucho del encierro, y hablamos mucho del encierro ligado a las instituciones manicomiales, pero nosotros también tenemos otras situaciones, y ahí le tomo la palabra a Alejandra, que prometió un conversatorio de niños próximamente, sobre niños, porque me parece que tenemos otras situaciones de encierro muy complicadas, que son las de los hogares de niños también. Y ahí nosotros tenemos toda una problemática que se nos planteó cuando empezó la pandemia, que son los chicos aislados en los hogares y con los que también tenemos mucha dificultad para llegar. Y ahí tuvimos que llegar no solamente con los dispositivos, no solamente telefónicos, virtuales, hicimos un videíto para poder explicarles por qué no estaban viniendo, pero lo que pasó con esos niños, además, que se les cortaron las vinculaciones. Muchos de esos niños estaban empezando procesos de desinstitucionalización y procesos de revinculación con sus familias, y se cortaron las vinculaciones con sus mamás, por ejemplo, porque por una cuestión de que las mamás no pueden entrar a los hogares, porque son posibles vectores de contagio. Es una problemática bastante compleja, que creo que también está ligada a las situaciones de encierro. Y para retomar algo de lo que plantea Juana, me parece que en todo esto que estamos planteando en común, lo que insiste es la necesidad ante todas estas complejidades de las redes
¿no? Retomando el nombre de ustedes, pero retomando todas las prácticas que venimos revalorizando, la única posibilidad frente a la complejidad que se nos plantea es la práctica o las intervenciones en red. Creo que es lo que quisiera como remarcar de todo esto, ¿no? Que ustedes lo tienen en el nombre, pero creo que está en las prácticas. Bueno, gracias. Tenemos, Florencia, ¿querés hablar? Te voy haciendo un gesto, no. Sí, no podés, a ver, si podés ahí sacarte el micrófono, ahí. No, otra arista tal vez de todo lo que venimos hablando, que a veces conversamos yo también participo de un emprendimiento social que funciona en el centro de salud, y muchas veces conversamos con mis compañeras de equipo, que muchas de las usuarias, a partir de esta situación, en donde tal vez circulaban mucho por el centro de salud y que era difícil tal vez que circulen por otros espacios, nos preguntábamos acerca de, bueno, esto, ¿no? De que digamos, con la vuelta, si en verdad deberían volver al centro de salud o deberían circular, digamos, por otros espacios, digamos, por otros espacios que ya no estén tan ligados al ámbito de la salud mental. Es decir, que, digo, si bien para muchos es una pérdida, digamos, no poder ir en este momento, pero para otros, bueno, cómo tomar esto como una oportunidad para la no vuelta, digamos. Gracias, Florencia. Le damos la palabra entonces a Horacio Rodríguez, que quería hacer una pregunta. A ver, Horacio. Bueno, buenas tardes. Quería felicitar a los expositores, con lo cual siento que comparto los mayores contenidos de las mismas, ¿no? De las exposiciones que hicieron, y felicitarlos por eso. Yo soy el jefe de unidad del Centro de Salud Mental número 1, digamos, entonces trabajo con Vicente, con Florencia y con Patricia. Y pensaba, digamos, cuando le hacían algunas preguntas a Patricia acerca de esto de la demanda espontánea y demás, resultar algunas aclaraciones, que me parece que ya como un loop, digamos, de cierta repetición en ese sentido, porque el miedo que me da muchas veces, cuando, digamos, adecuamos nuestras prácticas y demás a esta situación de la pandemia, es no quedar aplastados por una demanda excesiva, digamos. La pandemia lo que puso, digamos, sobre el tapete y expone es la fragmentación del sistema de salud y, digamos, nuestra mayor preocupación para sortear estas circunstancias fue favorecer la accesibilidad por los medios que fuesen de contacto hacia el centro de salud mental. Pero tampoco pensando que somos, digamos, una especie de, digamos, lugar sustituto de una atención que no se puede hacer en otros lugares. Lo que se ha visto es que la atención en salud mental se ha desdibujado en otros lugares que eran los grandes fuertes en los hospitales generales. Esto, digamos, nos pone frente a una oportunidad, digamos, esta crisis frente a la oportunidad de, digamos, poder, tanto los centros de salud mental como los CESAC, digamos, hacer un trabajo para, digamos, priorizar la importancia del trabajo comunitario inicial, digamos, que debe hacerse en salud mental para poder evitar, digamos, las excesivas quizá internaciones, no lo sé. Pero me parece, digamos, que si no aprovechamos esta circunstancia, digamos, bueno, digamos, vamos a quedar del lado de la queja. Por suerte, digamos, ante esta crisis nos agarró de alguna manera bien parados. ¿En qué sentido? Comparto esto que decía Tisera, tuvimos la suerte, digamos, de que fuimos consolidando hace un par de años el equipo de trabajo, y afortunadamente, digamos, cuando llegó, digamos, todo este tema, teníamos 16 teléfonos funcionando, una cosa rarísima, digamos, pero fue una situación, digamos, que nos dio la posibilidad hoy de poder dar una respuesta mínima ante esa situación. Contar con un enfermero que no se tenía en el centro y que, bueno, nos ayudó muchísimo a poder armar, digamos, todo el tema de, digamos, el triage y de, digamos, atender ciertas urgencias que se presentaban. Me parece que sí, digamos, es una oportunidad, digamos, ante un papel desdibujado de los centros de salud mental en la experiencia actual, y yo, digamos, creo que, digamos, los primeros días, digamos, actuamos mucho y costó mucho armar algo
que creo que pudimos consolidarlo en el trabajo. Al principio tuvimos todos mucho miedo y tuvimos que barajar eso. Prácticamente no había consulta, lo que había era un gran malestar institucional. Por suerte pudimos atravesar esta situación como institución y, digamos, pasar a una segunda fase en la cual, bueno, estamos en un proceso de hacer experiencias, y aquello que no nos sirve lo vamos modificando sobre la marcha. Es lo único que nos queda, digamos, como para poder llegar a la otra lado del río, digamos. Felicitarlos a todos y bueno, muchas gracias. Gracias, Horacio. Bueno, si les parece, viendo la hora, vamos a una vuelta de intervenciones de los dos equipos ya para ir cerrando. Quien tenga ganas de comenzar con esta última intervención, si me hacen alguna seña en el video por ahí, y si no les anda el micrófono, por favor. Bueno, no noto mucha desesperación en este momento por tomar la palabra, así que vuelvo a invitarles. Yo capaz, lo único que agregaría a esto, que en un momento, perdón, sí, digo, capaz que puede ser algo para quedarnos pensando, ¿no? Esto de cuando decimos no psicopatologizar en este contexto. Siempre recuerdo una anécdota de cuando yo era psicólogo en un hogar de niños, la casona de los Barriletes, que la frase era: no me psicologices, ¿no? A veces tiene que ver con poder correrse ese estereotipo del psicólogo en la intervención, ¿no? Y me parece que la atención en esto de pensarlo como no terapéutica, capaz que una respuesta es la cuestión de pensarlo como una clínica ampliada, ¿no? Como que a veces hay un reduccionismo en la clínica, que viene de la clínica médica, la clínica psicoanalítica, y cierta cuestión estética en relación a la clínica, ¿no? Me parece que quizás esa aclaración, una cosa que dijo Juan en un momento, me parece que, digamos, pensar algo como no terapéutico no significa que no haya algo del orden de la clínica ampliada, del pensar lo que uno hace y que cierto objetivo en relación a lo que uno hace como experiencia. Eso básicamente. No, yo antes de que dijeran algo para terminar, quería hacer, si puede, una provocación en términos de estos dos dispositivos, que es lo siguiente, ¿no? Aún en el marco de situaciones que uno ve de respuestas institucionales en el plano de la salud mental, a mí me sigue pareciendo como muy interesante que hay algunas experiencias que son muy potentes, pero que están llevadas a cabo por grupos o equipos de profesionales que se ponen en el hombro, digamos, la posibilidad de repensar de alguna manera las prácticas. Entonces a uno ahí sí le sorprende, en el marco de muchas situaciones que vienen pasando en la ciudad de Buenos Aires, como que se desarmaron algunos equipos territoriales para personas en situación de calle, o lo que está pasando en el Tobar, decía Patricia, que sin embargo hay algunos dispositivos que, digamos, enmarcados en un importante trabajo de compromiso de los profesionales, que siguen funcionando. Yo siempre tengo de modelo la reforma italiana y la reforma brasilera, para pensar que los brasileros particularmente pusieron en los CAPS, en los centros de atención psicosocial, una fuerte impronta para garantizar la salud mental de las personas, y yo creo que, digamos, esa es la estrategia. Y por otro lado, nos encontramos en el marco del lugar que la psiquiatría está teniendo en términos de resistencias muchas veces a la ley de salud mental y de seguir sosteniendo instituciones manicomiales desde una cuestión de biomédica, con grupos de psiquiatras que imagino yo que, repensando desde una epistemología distinta su lugar en el campo de la psiquiatría, intentan de alguna manera configurar un colectivo diferente. La pregunta está centrada en: yo creo que parte de estos espacios implican cómo podemos conversar para construir un proyecto político colectivo, un proyecto en común que pueda transformar de alguna manera las prácticas desde una posición ético-política que nos los permitan. Imagino que en este trayecto deben haber tenido, sobre todo los psiquiatras en red, importantes tensiones y cuestiones en el marco del trabajo, como también lo deben haber tenido el equipo del Centro 1 en el marco de una política particular de salud mental en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, me parece, y ahí los convoco a por ahí cerrar,
con cuál es la apuesta a futuro en función de pensar una construcción colectiva, un proyecto político que logre que realmente, ¿no? Digamos, los principios que trae la ley de salud mental, pero que también, digamos, vienen acompañados de una larga trayectoria de un montón de profesionales que luchaban por la salud mental mucho antes de la ley, cómo se pueden, de alguna manera, lograr consolidar finalmente, aún luego, después de 10 años de la ley, ¿no? Así que por ahí alguna reflexión de cierre en relación a esto. Ay, Carlos. Bueno, a ver, ahí se escucha. Bueno, no, me provoca un montón de sensaciones este comentario. Una de las cosas que comentábamos en la reunión del martes era una conversación muy interesante que tuve con un enfermero en el encuentro de derechos humanos en Rosario, en donde él me decía, no, Carlos, vos tenés que dejar la psiquiatría para pasar a ser, a dedicarte a la salud mental. Entonces, un poco, digamos, yo le decía que para la transformación que nosotros creemos imprescindible, necesitamos constituir un nuevo lugar que se adecue también a otras prácticas que acompañen ese proceso, ¿no? Entonces, me parecía interesante, digamos, y es algo que venimos tratando de reformular y que venimos dándole muchas vueltas desde un sentido más propositivo, digo, esto es algo que nos venimos proponiendo, la idea de ver nuestra identidad en construcción con los equipos interdisciplinarios, intersectoriales, pero, digamos, por la positiva, digamos, ¿no? Y en ese sentido, estamos en conocimiento de que hay otras experiencias también de psiquiatras que vienen trabajando en esta línea y que, por supuesto, parecen como, digamos, experiencias aisladas o muy chiquitas, pero que en realidad cuando uno empieza a revisar y a conectar con otros profesionales, nos damos cuenta de que somos bastante más y que estamos bastante acostumbrados a otros discursos en los cuales era difícil levantar la mano, ¿no? Entonces, que en estos tiempos no solo nos estamos animando, sino que además también estamos recibiendo otros espacios para intervenir, en donde el resto del equipo se pone al hombro las decisiones de todos los días también, ¿no? Digo, en lugar del psiquiatra diciendo, ¿no? Y lo charlaba, lo decía muy bien Tito, en lugar del psiquiatra que decide, que se interne y demás, también estaba de la mano de muchos otros que decían, no, yo no tengo nada que decir, pero mandándonos a una situación que tenía que ser, entre comillas, con una internación, ¿no? Entonces me parece que es un aspecto importante y agradecemos la posibilidad de participar en un espacio como este. Bueno, yo continúo, complemento un poco lo que, agrego algo al respecto, situando un poco el origen de nuestras reuniones en el Congreso de APSA del año pasado. Se le apagó el... A reiniciar Juan, el audio. te perdimos un minuto. Acá estoy de vuelta. Nos encontramos ahí conformando un grupo de unos cuantos de nosotros trabajando en el primer nivel de atención, ¿no? Y eso motivó, era un año además eleccionario, donde nos ilusionábamos con que haya cambios de política macro también que puedan empujar, digamos, procesos estancados en nuestro campo, y entonces por una serie de confluencias que fueron estas, digamos, encontrarnos que éramos unos cuantos, 15, 17 psiquiatras trabajando en el Centro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y el proceso de elecciones del año pasado, y fue creciendo y como complejizándose la discusión, incorporándose gente de muchos otros espacios, digamos, de equipos de atención domiciliaria, de hospitales generales, los compañeros de hospitales también monovalentes, algunos de la provincia de Buenos Aires. Y entonces, bueno, sí, nos vemos, en relación a lo que preguntaba Alejandra, como entusiasmados con proponernos, digamos, como alguna línea de intervención así de mediano plazo en el proceso en el que vamos amasando y reconfigurando nuestras referencias conceptuales y prácticas sobre las que trabajamos, y con referencias que, ¿viste? Esta discusión no es solo nuestra, está, por supuesto, la experiencia de Italia, la experiencia de Brasil, muchos de nosotros conocemos y le damos bastante pelota
a lo que escriben algunos colegas ingleses, como Thornycroft, que es un tipo que organizó mucho la atención descentralizada en el Reino Unido, un holandés, bueno, digamos, buscando referencias que se llama Vanos, el holandés, que nos sirvan como apoyos para ir encontrando mejores maneras de transmitir lo que vamos encontrando también en nuestra práctica asistencial y sociosanitaria todos los días, que son intervenciones eficaces, ¿no? Este espacio es una invitación que nos entusiasma mucho porque podemos abrir algo que venía siendo una discusión más en la intimidad a algo que es compartido con quienes estamos hoy acá, y con la idea de poder participar en todos los espacios que se nos abran para ir diciendo estas cosas que venimos pensando, con la idea de que cuando algo de eso muerda mejor en ámbitos de toma de decisiones, algunas cosas puedan ir pasando, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, a ver, desde la historia que, por ahí, la historia compartida que algunos tenemos en el centro de salud, una larga historia, muchos de los dispositivos novedosos que se fueron armando para dar respuesta a lo largo de esa historia tuvieron que ver con políticas creadas a partir de trabajadores que se cargaron al hombro la problemática, ¿no? Y que muchas veces, la mayoría de las veces, desgraciadamente, no fueron acompañadas, es más, no solamente no fueron acompañadas, sino que fueron desarmadas por políticas que iban en contra de esas experiencias. Yo creo que esas experiencias son muy potentes cuando se arman colectivos de trabajadores que pueden armar nuevas experiencias y nuevos proyectos mancomunados con esta lógica para dar respuesta, pero creo que muchas veces son insuficientes cuando no logran instalar una política más amplia. Pasó con el programa de atención comunitaria, que siendo una experiencia muy potente, muy instalada, y con una red muy fuerte entre muchos de los que estamos acá, bueno, tuvo un límite al chocar con una política de la Ciudad de Buenos Aires que lo desarmó y lo desarticuló. Yo creo que en este sentido, yo al menos pienso, y esta es mi perspectiva en relación al centro de salud mental, al menos hoy en día, de hacer cada vez más del centro de salud mental o de los centros de salud mental, centros que apuesten cada vez más a su inserción comunitaria y poder ser una alternativa. Ojalá podamos, pero creo que sí, estoy totalmente de acuerdo que la única manera de hacer este tipo de cosas es en red y juntándose con otros para poder ser una alternativa política también. Sostenerlo desde un compromiso ético-político centrado en una perspectiva de derechos. Estamos en momentos complejos y la pandemia puso en relieve las dificultades que tenemos en la salud, las grandes dificultades en la población, las grandes dificultades, las grandes inequidades, la situación en la que los trabajadores estamos, y bueno, hay que seguir trabajando en esa perspectiva. A mí me encantaría que el centro vuelva a llamarse como en otras épocas, Centro de Salud Mental y Acción Comunitaria, como se llamó en los comienzos. Creo que, bueno, no sé, eso es lo que yo pienso. Dice. Bueno, sí, yo quizás lo que quisiera por un lado es agradecer acá, y ahí puse, bueno, por el chat, pero están dos compañeras que bueno, Vicky Salvar, que todavía sigue en aislados, digamos, y Paula, que fue parte del origen de la experiencia. Por otro lado, un pequeño comentario, digamos, yo hace 30 años fui uno de los fundadores de Cuidar Cuidando, que era un programa en el Zoológico de Buenos Aires, del Tobar García, y la verdad que fueron como muchos años de lucha para intentar sostener ese espacio, ¿no? Había un no reconocimiento de las autoridades, no se permitió una práctica innovadora, había una cuestión, y la verdad que también en este sentido quiero agradecer, bueno, acá está Horacio, que es director del Centro de Salud, ¿no? Que en el Centro de Salud se permite esta posibilidad de, en algún sentido, de experimentar y de permitir nuevas prácticas. Yo hice cosas muy raras como un taller de esculpiendo en el tiempo, que era de escultura en metal y video, cosas como extrañas que en otros lugares hubiesen ofrecido resistencia, y la verdad que encontré apoyo en eso, en
las autoridades, y la verdad que eso lo quisiera agradecer ahora. Bueno, si alguien más quiere, si no cerramos con las palabras de Vicente, les agradecemos un montón a Patricia, a Florencia, a Vicente, a Horacio por el increíble trabajo que están haciendo. El Centro 1 es uno de los 2 centros de salud mental que hay en la ciudad de Buenos Aires, y la verdad que los felicitamos un montón. Le agradecemos a Ana, a Juan y a Carlos, y en nombre de ellos, a todos los psiquiatras en red por esta iniciativa que la verdad es de una potencia increíble. Necesitamos los psiquiatras para hacer una reforma en el campo de la salud mental, y la verdad que lograr este entramado y esta capacidad y esta posibilidad de diálogo en este contexto me parece como maravilloso. Así que solamente felicitarlos y invitarlos a que vuelvan aquí las veces que quieran a volver a contarnos cómo siguen trabajando con respecto a estas prácticas. Siempre nos despedimos levantando los micrófonos y saludándonos, así que todos los que quieran decirle algo, aquí tienen a estos potentes protagonistas de la transformación en el campo de la salud mental en la Argentina. Chau, chau. Adiós. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Aquí estaremos, esto recién empieza. Esto recién empieza. Chao. Un reencuentro con amigos en muchos casos. Chao. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego.